Empezamos la entrevista del día de hoy. Hoy es 16 de abril. Hoy tenemos al doctor Adrián Bengolea. Según su LinkedIn, es director ejecutivo de Usuarios y Consumidores Unidos, abogado del estudio jurídico Bengolea, Lamas y CEO de Notificas. También es creador de una aplicación próximamente a disposición de todos los colegas para calificar a la justicia, que se llama Justicia Calificada. Y yo podría agregar varias cosas más, porque la verdad que para mí el doctor es disruptivo totalmente. El derecho necesita figuras como el doctor Bengolea. Hoy lo vamos a descubrir para aquellos que no lo conocen tanto, pero la verdad que el aporte que él hace a la disciplina de consumo es muchísimo. Vamos a empezar con las preguntas. Los vamos a saludar. Primero, Adrián, gracias por estar acá. Gracias Martín, gracias a todos los colegas. Un beso a Dani, que bueno, que forma parte de nuestra asociación allá en Capital. Y bueno, dispuesto, agradecido por el espacio para charlar un poquito, pensar todo la abogacía, el derecho a consumo. Así que bueno, acá preparado para atajar Ataja las las preguntas. preguntas. Solemos preguntarle a los entrevistados como primer pregunta, como para empezar a entrar en calor, ¿por qué se decidieron a estudiar abogacía? Y cómo empezó digamos, el ejercicio profesional en la profesión. Vale. Bueno, creo que de chiquito creo que soñaba, no, no creo, soñaba ser arquitecto, me gustaba dibujar y todas esas cuestiones. Me gustaban las perspectivas, y decía de arquitecto. Pero después entrando en la adolescencia, casi naturalmente, mi padre, abogado de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos de mucho tiempo, un abogado bastante reconocido, cuando sí vengo en San Nicolás y la zona se lo conoce, y empezó naturalmente a inclinarme, pero no fui uno de esos chicos se mete de chiquito en el estudio del padre. No, no sabía un poco, tenía una idea de lo que es ser abogado. Era discutidor, me gustaban los razonamientos, esa que tenemos un poquito todos los abogados, que es muy fácil. ¿Quién no es discutidor? ¿Quién no le gusta salir y plantear los argumentos en todo lo que sea, en cualquier aspecto de la vida? Eh, y creo que también naturalmente por el estudio de una suerte de mandato familiar, pero fue muy implícito, porque nunca mi papá me dijo tenés que estudiar abogacía ni nada que ver. De hecho, en algún momento empecé la profesión acá y me había recibido y mi padre no sabía qué hacer, cómo, si me tenía que enseñar, si me tenía que mandar casos difíciles para que ¿Empezaste a aprendiera. trabajar Fue todo con un él? momento. Sí, sí, sigo en el estudio, además del laburo que hacemos en la ONG Usuario y Consumidor Unido, soy abogado más de 25 años, sé que estamos acá. ¿No? Vale. Y entre nosotros un poquito aburrido, ¿viste? 25 años haciendo lo mismo, eh, ¿viste? Por eso salen todos estos proyectos alternativos. Y un poco, entre nosotros, un poquito también, es una profesión complicada, es decir, donde el resultado no está no está en tus manos. Vos podés hacer lo mejor posible, pero hay muchísimos factores que escapan a tu mano y es un poquito, eh, genera mucha angustia, ansiedad, y eso creo que el abogado que, bueno, que nosotros somos todos colegas, sabemos ese problema. Y creo que el abogado joven también, o el que está estudiando, debe saber que vos te enfrentás a un sistema muy, 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 en donde tenés poca incidencia sobre el resultado. En cambio, otras disciplinas, es un poquito más exacto. Otras, no todas, no todas. Seguramente que, bueno, no sé, ser jugador profesional de algo, el resultado es siempre incierto, un montón de cosas. Bueno, la disciplina nuestra tiene esa característica que a veces empieza un poquito a generar alguna frustración. Uno, eh, quiero ver resultados, viste, que tengan que ver con el esfuerzo que uno le pone. Y ahí un poquito me alejo de la profesión y busco otras alternativas. Está bien. Adri, una de estas alternativas que encontraste y que desarrollaste muy bien fue Usuarios y Consumidores Unidos. A quien no lo sabe, es una ONG dedicada al servicio de la defensa del consumidor. Contanos un poco cómo se te ocurrió esa idea, si es que un día llegó a vos o
fue desencadenando a través de una consecuencia de hechos. Sí, yo siempre tengo una mentalidad muy práctica. Como dice Martín, creo que lo que habla bien de mí, Martín, yo lo entiendo, es que parto del problema, no voy de la abstracción para abajo, sino que parto del problema y busco soluciones a través de los mecanismos, ya sea derechos, eh, creaciones doctrinarias o también esto, es una creación de la realidad de una comunidad que se enfrentó. Viene un día al estudio un vecino de la ciudad y le estaban iniciando juicios de una empresa que había cerrado sus locales en San Nicolás y le estaban iniciando en la provincia de Santa Fe los juicios, porque tenían una prórroga en el pagaré o en el documento, una prórroga de jurisdicción. Pero no, cuando empezamos a mover el tema, nos enteramos que había sido juicio, pero qué sé yo, 200, 300, 400 nicoleños estaban siendo demandados en sedes de una jurisdicción en un pueblito de Santa Fe llamado El Trébol, imagínense, y el juez del Trébol, en vez de decir, no, me están trayendo conflicto de San Nicolás y no aceptar la competencia, empezó a aceptar la competencia. Claro, imagínate la indefensión que generó en los vecinos de San Nicolás esa situación. Hasta un día agarré el auto, viajé a hablar con el juez, a poner un poco los puntos, decir cómo estaba sucediendo eso, cómo él estaba aceptando. Y bueno, nadie me plantea la incompetencia. ¿Y quién iba a un vecino de San Nicolás a ir a contratar a un abogado de San... Claro. Era todo un chino. Bueno, ese fue el germen de UCU. ¿Por qué? Porque le digo a ese cliente, si hubiera existido una asociación de defensa del consumidor en San Nicolás, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado. Hubiera habido una acción judicial, una acción colectiva, una herramienta como para que todos esos casos se trajeran a San Nicolás. Y entonces el vecino me dice, ¿y por qué no la creamos? Me dice, un tipo muy comprometido, ¿y por qué no creamos? Con los damnificados que tenemos, más algún que otro abogado que le pueda interesar el asunto, y bueno, así fue el germen de consumidores nicoleños. Así nos llamamos, jamás pensamos en hacer una asociación de carácter nacional, sino enfocarnos en ser un referente y un lugar de atención del vecino cuando estamos hablando de que los problemas de defensa del consumidor en esa época eran impresionantes. O sea, yo me di cuenta, cuando me empecé a meter en el tema, de la indefensión total que había en esta materia. Los avances han sido importantísimos, a pesar de que uno siempre busque por ahí el vaso medio vacío, pero se ha avanzado muchísimo. En esa época que iniciaba UCU, de estos abusos, imagínate, hoy impensable que una empresa se ponga a ejecutar pagarés en otra provincia. Ya de oficio los jueces dicen, no, el señor aplica el 36, este juicio se debe hacer en el domicilio del consumidor. Bueno, en esa época estaba la posibilidad de dejar sin defensa a 200, 400 nicoleños, que después se comían embargos y todas las situaciones, y no podían controlar ningún tipo de liquidación. Eh, Así que ese fue el germen de consumidores nicoleños que después se transformó en UCU, en Usuario de Consumidores Unidos, ya una organización de carácter nacional. Bien. Y ahí me echando un poco, Adrián, lo que contaba Martín sobre la pregunta de tus inicios, bueno, cómo surgió fundar UPU, ¿cuáles son los desafíos que te quedan pendientes en el mediano plazo? Mirá, personalmente y relacionado con UCU, con la defensa del consumidor, te puedo decir que después de mucho tiempo nos faltaba a la ONG una especie de servicio, producto o brindado a la comunidad que sea permanente. Es Claro. decir, y lo estuvimos buscando por tiempo, porque es muy difícil, las asociaciones no tienen financiamiento propio, todo sale de dinero y acompañamos a los consumidores de muchas maneras, asesoramos, iniciábamos acciones colectivas, pero son todos esfuerzos esporádicos, pero nos faltaba un servicio a la comunidad que creo que lo encontramos en el Observatorio de Fallo de Consumo. Eso también los invito a los abogados que están escuchando y que quieren dedicarse o no, por ahí tienen un caso aislado de defensa del consumidor, que es la creación de una base de datos gratuita de acceso a toda la comunidad, ya sea abogados, jueces, ciudadanos,
de fallo de consumo, ¿viste los fallos que te mandan? Che, salió este fallo en Salta, Defensa del Consumidor, y te lo guardan en el WhatsApp y después en la Sí, primera sí. actualización los perdés. Vamos destacando, uy, me guardo este archivo y después lo leo. Sí, No bueno, tenemos eso como hacer algo un automatizado. repositorio público, mantenerlo, tener el compromiso frente a la comunidad, mantenerlo, costearlo, mejorarlo, administrarlo. Y bueno, ese observatorio me parece que hoy es nuestro caballito de batalla diciendo, esto es lo que hace UCU, más allá de otras cuestiones, pero esto es lo que nos quiere, lo que asumimos el compromiso de mantenerlo en forma permanente. Es decir, el otro día lo usaba, decía, quería hacer una expresión de agravio contra una empresa de planes de ahorro y dije, bueno, dame todas las condenas que al día de hoy tiene el observatorio contra esta empresa por este tema. Y empieza a devolver y cada vez más, así que invito a los colegas a que se sumen, en vez de recibir el fallo y guardarlo en WhatsApp que se te va a perder, Claro, lo volcás como un aporte comunitario al repositorio que después va a ser en beneficio de todos. El compromiso es mantenerlo indeterminadamente. Y bueno, uno de los proyectos que tenemos que ver es meterle inteligencia artificial al buscador. O sea, que alguna persona diga, ¿qué necesito fallos? ¿Qué? Y le escriba en tono coloquial y te devuelva, ya ha habido te devuelva, bueno, los fallos que necesitas sin apelar a los filtros. Tiene un sistema de filtros, pero queremos ir a una búsqueda de inteligencia artificial. Fundamentalmente para la gente común que quiere usarlo, ¿no? El abogado, creo que con las herramientas que tenemos, el abogado que esté medianamente familiarizado con la tecnología le puede acceder a los fallos. Así que bueno, eso en relación a la ONG. Y bueno, con respecto a la abogacía, y fíjate que es abogacía barra comunidad, el proyecto de justicia calificada es otra cuestión que lo quiero personalmente empujar este año y sacarlo definitivamente. Es una voz de los abogados que tiene que empezar a escucharse. Es una aplicación, básicamente, en donde tenés toda la justicia del país, ya sea organizada por provincia, por justicia nacional, justicia federal, cada juzgado, cada fiscalía, en donde el abogado, en definitiva nosotros somos los usuarios día a día del sistema de justicia. El cliente es un usuario esporádico del sistema de justicia. Nosotros los abogados somos los que recibimos todo el día un buen servicio, un mal servicio, un servicio eficiente, un servicio lento, un servicio que incorpora tecnología. Bueno, hay toda una variable de calificaciones para hacer votaciones y eso que establezca rankings de juzgado y que son insumos en donde la voz de los abogados no va a quedar en un título, no, sino es un permanente calificar la justicia que recibimos a diario. El juzgado 3 que está siendo lento en esto, bueno, poner y que eso sea también un motivo para que los jueces sepan cómo están funcionando sus juzgados, ya no con estadísticas internas, no, no, sino que de cara a la comunidad y expresada por abogados, y nosotros le pusimos un límite de antigüedad de 5 años para adelante. Si querés opinión de justicia calificada, tenés que tener 5 años de antigüedad como mínimo para ya tener algún tipo de rodeo. Tenemos que agregar algunas funcionalidades y ya estaríamos para lanzarla prontamente, así que muy entusiasmado con ese tema. Y bueno, dispuesto a hacer, viste, convenios o aunar esfuerzos con agrupaciones como la de ustedes, con colegios de abogados, es decir, esto es una herramienta que se tiene que empezar a usar y tiene que ser un poco de una presión permanente de los abogados en lo que respecta al servicio de justicia. Es decir, no necesitamos hacer nota, o sí, puede ser un insumo para después meter una nota. Miren, che, te están calificando en este juzgado con una demora. ¿Y quiénes? Mirá, tenés tantos votos, mirá cómo te están. Y eso que sea un insumo para alguna agrupación, o sea, para un colegio de abogados. Es decir, las posibilidades de la herramienta son importantes. Así que bueno, con la decisión de este año de lanzarla definitivamente. buenísimo. Adrián, ¿cómo estás? Te llevo a una publicación tuya del 2021 donde hablas respecto de los cargos adicionales al precio y lo abordás desde la neurociencia y los sesgos cognitivos, un Sí, poco tomando la idea de Fernando, exacto. alertando de cómo se manipula, viste, la percepción del consumidor. ¿Crees que ese mismo enfoque debería aplicarse al análisis
de ciertas publicidades que pasaron desde el, viste, del 21 para acá, realizadas, por ejemplo, con influencers que apuntan a públicos vulnerables como niños, adolescentes. Viste que desde el 21 para acá creció mucho eso. Mira, el aporte de las neurociencias y los avances científicos en cómo funciona el cerebro humano, cómo entiende las cosas, cómo pensamos o no pensamos, dirían los científicos, ¿no? Que la idea de ser racional está cada vez más puesta en crisis, tiene que ser incorporada al análisis del derecho y al análisis a la hora de resolver situaciones. Es decir, un juez que hoy le hagan un planteo, no puede desconocer todo lo que ha avanzado la ciencia en cómo el ser humano piensa una situación, y cómo razona o cómo no razona. Es decir, y el aprovechamiento de los sesgos cognitivos en cualquier ámbito, ya sea en la publicidad, ya sea en estas cuestiones de los precios que lo trabajé en ese artículo, es obligatorio análisis y cualquier acción de un proveedor de bienes o servicios que se esté aprovechando de los sesgos cognitivos, básicamente para el que no sabe lo que es un sesgo cognitivo, es que los seres humanos no piensan tan racionalmente. El aprovechamiento de esos sesgos, que están ya demostrados que pensamos muchas veces equivocadamente, es una práctica abusiva, es una práctica que debería cesar o de poner algún límite. Es decir, yo lo ponía como un ejemplo eh, en los planes de ahorro que te dicen, para, para entrar a un plan de ahorro te cobran el 3% del valor del auto. Eso pocas veces la gente lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque dividen ese 3% en 30 cuotas. Entonces casi se desvanece eso, ¿no? Entonces, ahí Dan Early, que habló de las cuestiones del dinero y cómo pensamos el dinero, escribió muchísimo de esto, y por ejemplo te dice que duele más pagar 100.000 pesos en billetes que 100.000 pesos cuando se hace transferencia de Mercado Pago. Duele más, ¿qué quiere decir? Duele, molesta, irrita, te hace ruido. Ay, sacar los 100.000 pesos ahí que en billete, bueno, eso es un sesgo, porque en definitiva es el mismo dinero, pero ¿qué quiere decir eso? Llevándolo a esto, fíjate que la empresa difiere para que no duela, te lo difiere en 30 cuotas. Pero ¿qué pasa? Si vos en la cuota 15 dejaste de pagar, al final del plan te dicen, che, me debes el 50% del cargo, que era el 3%, o sea, el 1,5 del valor del auto, y te lo descuento de un sopetón al final cuando te tengo que liquidar el plan. Claramente es un aprovechamiento de eso. Lo invisibilizás al cargo para después, ¡pum!, cuando sucede distinto sería que no te lo cobren, es decir, mira, pagaste 15 cuotas y listo, ya está. No, 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 te lo tomas como una deuda, porque vos lo tenías que pagar en 30, y te lo cobran de un sopetón. Claramente hay un aprovechamiento de cosas. Y si no, que sostenemos nosotros, decimos que lo cobren de entrada, que la persona que entra, pum, sepa que cuando entras a un plan de ahorro sale el 3% del bien. Vamos a ver cuánta gente se mete en un plan de ahorro, cuánta. Entonces, son técnicas que puede ser que se entiendan como una especie de engaño, una especie muy, muy particular de engaño, pero me parece que el análisis, esta idea de China hay que seguirla, pensarla y extenderla a otras disciplinas, claramente. Es decir, Aparte, nosotros hoy en estamos trabajando día, en una acción colectiva, perdóname Juan, sí. con el tema de la publicidad de las casas de apuestas, eh, esto de que te regalo 12.000, 20.000 pesos en la cuenta para que empiece una vez que te registras. ¿Cómo es eso? Es decir, estamos dándole dinero a la gente para que ingrese en un mundo como mínimo peligroso, que es el tema de las apuestas. Es decir, entendemos que es una práctica peligrosa para la salud psíquica de la comunidad, eh, sin poner en juego el tema de la publicidad en sí, que me parece que merece una regulación específica, pero te regalan dinero es decir, te quieren bajar las pocas defensas que uno tiene regalándote dinero para entrar en el mundo de las apuestas. Es decir, bueno, esa discusión la estamos dando jurídicamente, en una acción colectiva en Capital.
Estabas mencionando algunos aspectos de los planes de ahorro y me gustaría que nos quedemos y profundicemos un poquito ahí. ¿Cómo ves Bueno, el sistema del plan de ahorro en general? Porque dentro de la disciplina es uno de los casos que más se nos presentan, cuestiones vinculadas con planes de ahorro. fíjate, Martín, qué contrariedad, ¿no? Debe ser de los contratos de consumo más masivos e importantes a nivel económico, ¿no? Masivos barra importantes en cantidad. O sea, masivo por cantidad e importante porque no son 2 pesos comprar un auto y no te lo enseñan en la facultad. Perdón si hay alguna cátedra que lo enseñe profundamente, ¿eh? Perdón de la disculpa, pero en general, no, seguimos viendo contratos de mutuo, de depósito, de los contratos tradicionales que están en los códigos civiles y el contrato de masivo y de mayor importancia y de mayor afectación colectiva a los ciudadanos, el plan de ahorro. No lo enseñan en la facultad. O sea que ya partimos los abogados, arrancamos menos uno. Te tenés que meter en un tema que no lo viste. O sea, ya entonces tenés pocos abogados que se dediquen al tema. Nosotros a través de la asociación, claro, en el día a día te vas formando y claro, y vas descubriendo un montón de cosas, pero que están muy por debajo del radar. Hoy todavía nosotros ponemos el grito en el cielo las cosas que están pasando y no pasa nada. Por eso me parece que este espacio para los abogados, y ya hago la oferta para hacer un curso el día de mañana, volver a hacer el del plan de ahorro y Está empezar a grabado, ¿eh? mostrar a los Así que abogados la cantidad de agujeros que tiene el sistema. quedó grabada la oferta, ¿eh? Ya Listo, está perfecto. Sí, 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 aceptada, sí, así sí. que ya tenemos un contrato perfecto. Perfecto, listo, contrato Bueno, realizado. pero detallanos, dale, a ver Por qué es lo ejemplo, que por fuiste ejemplo, viendo. no tiene los aumentos. Hay picos de inflación y no tiene un sistema para que vos no quedes enganchado a un a un auto que subió 400% del precio en un año y medio. ¿Cómo no puede haber un sistema ya? Che, mira, cuando suban es más de esta alternativa, un sistema de salida, ¿no? Parecía que ya estaba adentro y eso rehén. Y uno, cuando se mete en un plan de ahorro, tiene la especulación de que el precio crezca razonablemente, pero cuando hay impacto inflacionario como tuvimos en el 2018-2019, que saltaron los precios de los autos, no hay ningún sistema de protección, entonces todos planteando, algunos con acciones colectivas que no funcionaron, otros planteando la cuestión del mandato, pero esto es más fino, quizás es para charlarlo, pero no hay previsto en la regulación un sistema que diga, che, mira, cuando pase esto vamos a tener esta salida. Los que quieran seguir, siguen y los que quieran bajarse, se bajen, pero alguna métrica para darle previsibilidad, si no es todo conflicto. Después tenemos una barbaridad, que es que tenemos 2 acciones colectivas con Chevrolet y Volkswagen, muy importantes, en el sentido de decir, cuesta creerlo, pero yo en el lugar que voy lo digo. Termina un plan de ahorro, ustedes van a ver clientes que te dicen, no me dieron el 100% de lo que yo tenía pagado, me dieron el 80% y me dicen, porque hay mucha morosidad, el 20% lo espero, lo tengo que esperar. Primero, no te informan nunca cuánto tiempo. Segundo, yo he mandado carta de documento o medidas preliminares diciendo, che, ¿qué hiciste para recuperar el 20%? Es la nada misma, cero información, cero violaciones de derecho a información. Y segundo, encontramos que estas 2 empresas, además, cuando lo recuperan, pagan, pagan la liquidación a valores históricos. O sea, te pagan el 20% del valor del auto de hace 4 años. Imagínense con la inflación que hubo, eh, el daño que te producen. Pero pará, no termina el cuento ahí. Te das vuelta y ves las ejecuciones prendarias de esta misma empresa en el PJN, te metes y ves que reclaman el valor de la unidad al momento del pago más intereses. Y vos decís, pará. Si esa es la plata que no me pagaste, la lógica es que la que salí a recuperar me, me la pagues con el mismo sistema de evaluación. O sea, vos recuperás valor, pagame valor. No, te pagan histórico y recuperan valor. Eso, muchacho, no lo hacen todas las empresas. Plan No Valor no lo hace Plan Rombo. Esto es roza con el delito penal. Bueno, y las empresas dicen, no, a mí
la reglamentación me lo permite. En realidad, la reglamentación no dice nada, no dice nada y se escudan. Y estas cuestiones que nosotros le pedimos al poder reglamentador, che, no dejen hacer estas cosas. Y vos tenés la misma resolución 8/2015 IGJ, que no hay forma de. Y las modificaciones, o sea, se podría hacer muchísimas cosas para quitar problemáticas, sería menos trabajo para los abogados. Pero en definitiva, vayamos a un sistema que proteja, no digo que sí, que proteja un poquito mejor a los consumidores y que no está tan inclinado. Esto es grave lo que estoy diciendo, pero y ante el famoso control de la IGJ está pasando esto. O sea que hay una diferencia abismal. Imagínense que hoy un auto valía 20 millones y están pagando liquidaciones al momento que valía 500.000 pesos el auto. Imagínense las diferencias eh, que se están quedando las empresas sin restitución, en perjuicio del consumidor. ¿Viste un desastre? Yo digo este ejemplo como para que te des cuenta cómo está el sistema de plan de ahorro, que la desprotección que tienen. ¿Se puede proteger al consumidor? Lamentablemente hoy, con mucha defensa judicial, no queda otra. Pero la verdad tenemos que ir a un sistema de reglamentación mucho más parejo, que escuche a los consumidores. Hoy no lo hemos logrado. Y sumado a eso, que cuando le pedís información en parte judicial tampoco nos la dan. Lo digo porque hemos llevado casos y no la entregan a ese tipo de información. Pero bueno, No, más allá de no, no. eso, Adri, desde la asociación se sostiene que obviamente los planes de ahorro son una trampa para el consumidor. Pero es la forma de financiación que hoy por hoy se sigue eligiendo y es como la gente puede acceder a un auto en la mayoría de los casos. Entonces, ¿hay alguna forma de desactivar esa trampa más allá de las soluciones legales, perdón, judiciales? Mirá, la otra es normativa, Dani. Acá tiene que haber una nueva normativa en donde estemos, la gente que conoce este tema del lado del consumidor, estemos en la mesa a la hora de redactar una nueva normativa. En la medida que la normativa sea redactada con gente de la empresa, de los planes de ahorro, de las automotrices, por un lado, y nosotros los consumidores no tengamos voz en esa normativa, la cosa va a salir mal. Quizás sean mesas necesarias para escuchar, a ver también, che, ¿por qué hacen esto y no se hace esto? Y te explican y se pueda llegar a entender algunas cosas. Y otras cosas no tienen explicación alguna. Eh, Acciones colectivas pueden ser también soluciones. Por ejemplo, el otro día planteamos el tema de los fondos de multas. Vieron que a la gente que no paga el plan, es decir, vas pagando la cuota número 30, dejas de pagarla, te van a, te van a multar con un 2% o un 4% si no avisas que deja de pagar. Esos son fondos de multa. Eso es un dinero que retiene el plan de ahorro y que teóricamente se lo paga ¿a quiénes? A ver, ¿lo saben? ¿A quiénes? Bueno, los automotrices lo pagan a los que tienen el auto. No sé por qué, pero los que sacaron el auto le dan un prorrateado, le dan ese dinero. ¿Cómo comunican que tienen a disposición ese dinero los que tienen el auto? Por edictos. Sí, por edictos. Habiendo mails, habiendo sistemas en donde vos simplemente vos podés decir, che, hubo una novedad en tu plan, metés un clave y accedés a la página y te decís, che, acá tenés el fondo de multa. No, edictos. O sea, todo un sistema para joder al consumidor. Es decir, edictos. Entonces tenemos un montón de consumidores que no se enteran nunca, que tienen su camioneta, están chochos, qué sé yo, y que tienen plata para cobrar del fondo de multa que nunca se van a enterar. Es decir, bueno, ahí estamos trabajando, por ejemplo, en una acción colectiva contra Planóvalo por este tema. Es decir, las acciones colectivas quizás sean hoy la solución, pero viste, llegan tarde, están sometidas a riesgo, como todo juicio. Lo ideal sería un avance normativo fuerte, pero viste, en nuestro país que está de lío en lío, estas cosas van quedando fuera, abajo del radar, lamentablemente. Bueno, me diste el pie ahí con las acciones colectivas. ¿Cuál fue al momento la más relevante para vos, la que más te marcó de las que impulsaste? Mira, así rápidamente la que se me viene es la primera que descubrimos acá en San Nicolás, cuando habíamos formado Consumidores Nicoleños, ni siquiera éramos UCU, pero claro, era una acción colectiva de carácter nacional
y tuvimos que buscar o aliarnos con una asociación de defensa del consumidor de carácter nacional que pudiera iniciar una acción colectiva de alcance nacional. Y recuerdo que el miedo, el temor o la falta de confianza de decir, che, si vamos con el caso a tal asociación y que no nos robe el caso, porque muchas veces la acción colectiva gira sobre el conocimiento de lo que está pasando, porque si lo pueden iniciar eh, 40 asociaciones de defensa del consumidor o lo puede iniciar un consumidor afectado, la información del caso era todo un tema ahí cómo proteger, pero bueno, hay que confiar, como digo, en algún momento en alguien tenés que confiar. Sí. Y la cuestión era a los deudores que se atrasaban de una empresa, Megatones, acá en San Nicolás, veíamos que llevaban 1.000 pesos y le daban 800 pesos a cuenta de la deuda y 200 pesos a cuenta del estudio jurídico que estaba gestionando la deuda. Y lo pagaban en sucursal. Claro. También cosas que hoy parecen medias jocosas, diciendo, ¿cómo van a cobrar el estudio jurídico a través? ¿Y por qué? ¿Por qué el estudio jurídico? Porque por ahí levantó el teléfono en el estudio jurídico y dice, che, cobrame que me debe el... Y la empresa admitía eso. Estuvimos litigando hasta que llegamos a un acuerdo después de tantos años. Pedimos una medida cautelar para que cesara esto y no caminó. Entonces se aumentó mucho el daño, se licuó muchísimo. La licuación que hubo, esto lamentablemente por la inflación ha sido tremenda. Ahora nosotros en provincia tenemos el fallo barrios, pero bueno, en capital ustedes están sin actualización de todo lo que es restituciones dinerarias por la causa que fuera. Corríjanme, No, es así, salvo Bueno, que logres que te lo encuadren como una como obligación obligación de de valor. valor, pero cuesta mucho que lo entiendan así. Hay un criterio, sobre todo en la justicia nacional comercial, de que si una deuda estaba liquidada en dinero, es dinero lo que se debe y te ponen tasa activa. Bueno, ahí les tiro un trabajito mío que no sé, creo que está publicado en algún lugar. Plantea que en materia de defensa del consumidor, en las jurisdicciones donde no hay actualización por inflación y las deudas se van licuando, lo que se pierde debería ser como mínimo compensado con el daño punitivo. Porque digo, el no pagar, especulando con la licuación, es claramente una clara decisión de culpa lucrativa. Si la culpa lucrativa la queremos evitar, es decir, queremos evitar que se tomen esas decisiones, o sea, especular con el incumplimiento para hacer negocios, el daño punitivo debería cubrir como mínimo toda esa pérdida monetaria. Yo hablo de un piso de daño mínimo en estas jurisdicciones. Yo lo escribí para Buenos Aires porque estaba pasando eso. Después vino el fallo barrio que solucionó, pero todavía ustedes podrían hacer uso de ese planteo, decir, che, como mínimo, dame el mismo valor. ¿Me lo das? Bueno, tasa, la que sea, tasa desactualizada. Bueno, yo te comparo con inflación, la diferencia es punitivo, porque si no estás premiando el incumplimiento. ¿Hay algún Estás criterio? premiando el incumplimiento. ¿Hay algún criterio de la justicia comercial con el tema de las aseguradoras que establecen el daño mayor porque interpretan que el incumplimiento, digamos, fue doloso? Entonces ahí se salen de los intereses moratorios porque establece esa doctrina que, digamos, que se aplica cuando el incumplimiento es culposo, no doloso. Entonces ahí te ponen un rubro de daño mayor, por ahí se ven las destrucciones o cuando las aseguradoras no te quieren cubrir y entonces lo compensan con un valor actual, pero son muy escasas las excepciones. Bien, yo te tiro la idea cuando haya relación de consumo, Está el bueno, está planteo bueno. es más que razonable, porque además le das un marco de cuantificación al daño punitivo que es muy difícil, que no tiene, ¿no? El daño punitivo, una de las críticas que tiene, no tiene ningún marco, ¿no? Va del 0,5 canastas básicas a 5.000, y ahí manejate. No, bueno, acá tenés un marco. Es decir, la pérdida de la capacidad económica del consumidor, por lo menos, está igualalo. Y de ahí, si querés, dale más, deberías dar más, porque si no, el consumidor entra a un juicio y termina perdiendo. Es decir, entonces, a ver, seamos inteligentes, seamos vivos. Es decir, falta, bueno, no sé, sobra cabeza quizás, pero el incentivo va a ser, mientras sea negocio ser demandado, el incentivo es
es estirar los juicios lo más largo posible. No hay que ser un Claro, genio para darse cuenta de eso. Muchas veces, a mí me gusta lo procesal y voy al Congreso de Derecho Procesal y decimos cómo hacemos un juicio más rápido y cómo hacemos la celeridad de la justicia. Es decir, bueno, muchachos, el tema es de fondo primero. Dejen de que los juicios sean negocio para los demandados y después sigamos hablando de las herramientas procesales. claro. Después hablemos de las herramientas procesales, porque si en el fondo un juicio es un negocio, eh, no perdamos tiempo. Vamos al café, vamos a tomar un café y charlemos de, de la vida, charlemos de cosas que nos pasan en el estudio del día a día. Sabés, Adrián, que es muy interesante lo que decís, porque bueno, uno está acostumbrado a leer libros donde está la doctrina, está todo perfecto, pero en la práctica la realidad es otra. Te salen sentencias a valor histórico que por más que le apliquen la tasa que se te ocurra, no compensa nunca el valor, por ejemplo, como nombró Martín, del bien que le robaron y después encima además tienen que pagar honorarios y demás y, viste, como que el cliente queda bastante insatisfecho. Y todo el sistema de justicia se afecta. Es decir, en un momento en donde la crisis del Poder Judicial, en donde todas las instituciones están puestas en jaque, en duda, están siendo criticadas, ese es el insumo que la justicia civil y comercial le da al ciudadano, ese es perdón, el insumo, el producto final de la sentencia, ¿no? Es decir, todo ese, el producto final es la sentencia que sacás día a día. Y eso sacás. Y cuando no te pones a pensar que cuando el ciudadano lea eso y el abogado lea eso, te van a insultar en arameo. Es decir, es decir, cuánto, no sé si es de preocupación a lo que pasa, es decir, se piensan, ¿no? Se ponen en el lugar de otro. Es decir, un juez que saca una sentencia así, totalmente licuado, se pone en el lugar que si le gustaría eso. Es decir, recibir crédito después de luchar 10 15 años, recibir crédito absolutamente licuado. No estoy hablando del trabajo profesional, porque el trabajo profesional cobramos por cuestiones licuadas. Es decir, el golpe, y no es el golpe de que la inflación es un hecho. Es decir, ¿qué respuesta jurídica a la inflación le vamos a dar? Y la verdad que la respuesta jurídica, todavía que en Capital ustedes me están diciendo eso, que siga sucediendo, pero no hablemos de otra cosa que no sea de esto, hasta que no se ponga una reparación. Adrián, Cualquier otra cosa, te propongo pasarte del otro lado del mostrador y dale. por ahí es una pregunta abstracta, digamos, pero bueno, juguemos un poco con eso. Es en caso de que si te llegarían a nombrar CEO de una multinacional acusada bueno, de prácticas abusivas, ¿sí? ¿Qué podrías cambiar? Un poco la idea es darle tu mirada de qué deberían cambiar. ¿Qué deberíamos cambiar? Yo creo que el primero, es decir, yo estoy muy fanatizado con el tema, no fanatizado, por ahí la palabra fanatizado, muy, muy interesado con la inteligencia artificial. Me parece que como primera medida mejoraría muchísimo, implementaría mecanismos de inteligencia artificial para la atención de los problemas, el mecanismo humano, quiera o no, de atención al cliente. eh, Muchas personas, que obviamente es caro para las empresas, se pierden los reclamos en los caminos, en los viaductos. Es decir, atender a meter muchos recursos en inteligencia artificial para atender los reclamos, que no se pase nada. Es decir, el otro día hablaba de un estudio jurídico que tenían 4 personas para recibir carta de documento, ¿no? No, recibir cédulas, perdón. Recibir cédulas, saber de dónde viene y a quién dársela para contestar, ¿no? Es decir, imagínate en empresas que reciben reclamos permanentemente. El cúmulo de reclamos probablemente siempre sea mayor a la cantidad de recursos humanos que estás dispuesto a poner. Bueno, hoy la inteligencia artificial le da la herramienta a las empresas a que empiecen a gestionar los reclamos de una forma mucho más rápida y eficiente. El otro día escuchaba a Pergolini, no sé si lo escucharon en un momento, que decía que probaron una inteligencia artificial de atención al cliente y una señora grande, en un momento la inteligencia artificial le dice, bueno, te voy a pasar con mi superior. Y a los 2 minutos que está hablando la señora con el superior, dice, no, no, dame con la chica que me atendió que era divina, y era una IA.
O sea, eh, creo que es un mecanismo en donde se escapa muchísimo en las empresas. ¿Por qué? Porque es muy caro el recurso humano para atender. Obviamente ahorran, pero después los problemas llegan a donde no deberían llegar. Hay un montón de situaciones que día a día recibimos en la asociación. Es decir, ¿cómo puede ser que no te resolvieron esto? ¿Viste? Y que tenés que poner recurso humano nuestro, la gente llegando a la asociación para resolver cuestiones que deberían ser menores. Es decir, creo que como primer punto, y esto de la IA, chicos, es... por ejemplo, en materia de, si soy banco, en materia de atención antifraude, volcar toda la inteligencia artificial disponible en este momento para hacer en un instante en donde se está pidiendo la transacción, que una IA analice todas las variables y diga, no, esto es una operación sospechosa y no la autorizo. O venía al banco, o en 48 horas te la autorizo, o mecanismos, miles de mecanismos. Es decir, che, es un CBU, ¿a qué CBU? No, este CBU se inició hace 3 meses. A ver, es un monotributo social. Todo eso lo puede hacer en un instante la inteligencia artificial y prevenir fraude. Al día de hoy seguimos teniendo fraude informático y vos decís, Ujú. che, que los terminás solucionando, pero eh, creo que hoy la IA puede ser una implementación muy importante para las empresas para bajar la conflictividad. Pero Creo que es lo también, primero que se me viene a la no, mente. está bien, pero te obliga, es un desafío Sí, también desde el tema de la regulación, porque vas bueno, a tener que regular esa IA. mirá, Martín, nosotros estoy hablando de los planes de ahorro del 8 de la resolución 8/15 ya está por cumplir. Y te digo que la 8/15 si nos vamos al año 43 es lo mismo. eh, y no Y logramos la que ley se de avance, seguro. no se avance, que se avance en una regulación protectoria y con equidad. ¿Se imaginan cuánto tiempo puede tardar Argentina en regular la IA? Y la velocidad de regulación que te exige, ¿no? Porque la La IA velocidad que no te es la exige. misma la del año pasado que la de este año. Exacto, mientras está regulando esta, ya salió la punto 7 que ya es distinta. Digo, ahí yo creo que en Argentina eh, no vamos a tener eso, ¿no? Porque la morosidad del legislador, del poder administrador, la verdad que es impresionante. Y vamos a tener otro nicho de trabajo, quizá los abogados, en plantear todo lo que tenga que ver con protección de datos personales y todos los conflictos, desde la otra ventana, decir, che, ¿qué haces con mis datos? ¿Por qué me aceptás? No sé, por ejemplo, pido un trabajo y una IA me acepta o no me acepta. Ya no lo va a hacer un humano eso. ¿Cuáles son los criterios que tuviste? Es decir, yo leía un libro el otro día interesante que planteaba de que la IA, en definitiva, va a terminar siendo nuestro nuevo Dios. Como si vos le rezás a Dios y vos no lo entendés a Dios. Le rezás a Dios y Dios te da, pide, y en un momento que ni los que la crean ya saben por qué toma las decisiones. Eso es un problemón gigante, pero esta persona decía que va a ser tan efectivo, va a ser tan preciso, tan mejor que los humanos, que en definitiva en un momento nos vamos a mirar y decir, che, pará, si tampoco sabemos bien cómo funciona nuestra cabecita y nos pasamos haciendo macana. Y Una por cuestión de ahí, fe va a ser. por ahí hacemos fundamentaciones que en realidad son para la galería, pero internamente tenemos otras motivaciones que no las expresamos. Bueno, la IA va a ser un poco así, no le vamos a pedir efectividad y mientras sea efectiva nos vamos a rendir a ella. Ese ha sido el filósofo este que no lo veo muy, al ritmo de avance que viene, no lo veo muy desatinado o irrazonable a ese No, y pensamiento. quizás en el ejercicio profesional vamos a tener que apoyarnos en algo así como, en lugar de peritos de parte, de IA de partes. Por ahí necesitemos, si vamos a atacar en algún juicio alguna cuestión que tenga que ver con una IA que nos ayude a ir contra otra IA. O sea, se puede llegar a poner complejo el asunto. A ver, ya la IA está peleando contra IA. ¿En dónde están peleando con la IA? Dos abogados que van a un recurso de apelación.
y un abogado está usando Claude y el otro está usando ChatGPT, están peleando con Claro, una supervisión del abogado, están peleando las dos ya entre ellas. Es decir, creo que el punto de descalce del sistema sería cuando no necesiten los abogados y que cuando ya sea directamente peleen automático, sola. claro. Espero que no, pero se está Bueno, dando. Y creo que el de la justicia, el otro día hablaba con un juez amigo, me dice, estamos tapados. Pero yo te dije, Fernando, los abogados están empezando a usar IA y la velocidad de los planteos de los abogados va a subir exponencialmente. claro, Yo contesto, sale una resolución y hago un recurso, hago una queja o hago un recurso de apelación en el mismo instante, exacto, en 20 minutos. Entonces, los jueces van a sacar la resolución y va a decir, bueno, este hasta que funde, apele, cosas. exacto. Tenés 10 días Quiere decir, para contestar un extraordinario no, y lo porque contestás el mismo día aprovecho, que te llega el traslado. exacto, porque aprovechás en el momento, viste, que te pones a leer, ese es un momento. Y después decís, en 4 días lo agarro, eso no va más. No No, va lo más. agarrás, lo leíste y ya lo trabajás porque ya el tiempo que le pusiste a leerlo, ya trabajás sobre él. Bueno, y lo devolvés. Y los jueces, si no se ponen se va a empezar a llenar de trabajo porque la rueda va a girar muchísimo más rápido. Y dice, estoy tapado. Y claro, ¿cómo no va a estar tapado? Si estamos empezando a usar y ustedes se resisten porque es una herramienta como la impresora, todo. El miedo es que dejemos de pensar. Bueno, No, no. Adrián, a modo de ir cerrando, porque ya te sacamos casi una hora de tiempo, y aprovechando todo esto que venimos hablando de la IA y el futuro, hay muchos noveles que nos leen en el boletín, escuchan las entrevistas. ¿Qué le dirías a alguien que se recibió, tiene que quizás elegir una especialización? ¿Qué consejo le darías desde lo profesional, digamos, en general, pero también para que se empiece a formar en la especialidad? ¿Qué le dirías? Mirá, anda por acá, fíjate, estate atento a tal cosa, usá ya. Sí, yo creo que el abogado que no use, a ver, primero, usar ya sí, pero hoy, por lo menos como está la IA, hoy necesitas una persona crítica detrás, alguien que piense. Y si vas a usar IA para copiar y pegar, vas a hacer macana. Eso sí, hoy. Quizá en 5 años copiemos y peguemos y te la devuelva redonda y nosotros seamos meramente copiadores y pegadores. Y ni te des cuenta y parece que estás litigando contra el mejor abogado del mundo y es un Nobel abogado que copia y pega. Pero hoy necesitas saber, pensar, analizar el caso desde el punto de vista estratégico. Creo que hay que trabajar mucho a ver, si yo le diría a un hijo que está estudiando, hijo, lo técnico cada vez va a ser más solucionado, pero los seres humanos se van a seguir comunicando con seres humanos. Creo que las habilidades blandas, y acá las facultades, cursos, las habilidades blandas, el cómo caer empático con el cliente, cómo llegar, cómo negociar, todo lo que es técnica de negociación, eh, todo lo que sea relaciones humanas, es decir, ahí van a adquirir otro valor. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre llevarle el caso a Adrián y a Martín? No, Adrián es un divino, qué sé yo, me atiende, me da un cafecito, me siento escuchado. No, Martín me contesta cada 6 días por WhatsApp. Bueno, creo que va a ser diferencia porque desde lo técnico cada vez nos vamos a diferenciar cada vez menos. O sea, si vos le decís, armate una especialización en qué sé yo no sé, ahora tengo una pregunta. Si conviene más introducirnos en lo técnico, cuando lo técnico vamos a tener, che, ¿qué dice? Tengo un caso así, ¿cuál es la respuesta? Fra. Y está bien, obviamente, me imagino que te dedicás a eso, que no va a ser tan loco de ponerte a, no sé, un tema de penal tributario y pedírselo a IA y defenderlo, no sé. Y otra que siempre, siempre va a funcionar es trabajar con gente que sepa. Desde la humanidad, desde el inicio de la humanidad, cuando empezaron la gente que sabía, al lado había un aprendiz. Eso no se puede perder. Es decir, yo veo mucho de abogado que se lanza solo y siempre busca el aprendiz, busca el maestro, busca el maestro. Esto lo tienen los médicos, lo tienen mucho más aceitado. Siempre un amigo me dice, no, anda con tal porque se formó con tal, anda con tal porque se formó con aquel, que Exacto. se formó con. Es decir,
Antes que existían las universidades, ¿existían las profesiones? ¿Existían los abogados? Sí. ¿Existían los médicos? Sí. ¿Y cómo se hacían? Y se formaban con el que más sabía o que menos sabía. Entonces, por eso están los cuadritos acá. Es decir, che, ¿por qué están los cuadritos en los cursos médicos? Porque vos te decías, che, a mí no me alcanza. Yo hice todos estos cursos, yo me formé, yo estudié. Estaba queriendo decir, salir de esa idea de que tengo el título y puedo hacer lo que quiera. Quizá ahora con la inteligencia artificial el mensaje va a ser al revés. Con el título le pregunto a la IA y te devuelvo y me animo a cualquier cosa. Y otro problemón va a ser el tema de la ética profesional. Y ahí les tiro a ustedes que están en el tema de la colegiación. Si las habilidades, la diferencia entre un abogado y otro va a ser la habilidad de mantener o atraer el cliente, la pelea en la calle para conseguir que el cliente pase la puerta del estudio va a ser mucho más grande. Porque mucho está todo el caranchismo, que sabemos. Pero pará, ¿y si el caranchismo aumenta? ¿Por qué aumenta? Y porque la única habilidad que te diferencia, no, ya estudiar con profundidad un tema, Bueno, hay no, acá la colegas clave va a ser meter al cliente en el estudio. Y hay entonces el colegas caranchismo, que hoy sí. bailan en las redes, hablando de para dónde vamos. Y Martín, y va a ser peor. O sea, yo escribí un trabajo, si quieren se los comparto para publicación de ustedes, de la problemática de la IA, y estoy diciendo esto. Si nos vamos a diferenciar cada vez menos en lo técnico, cada vez en quién estudió más, no, si la IA lo supera a todos, abogados. La diferencia para que un cliente venga a mi estudio va a ser gananchismo, publicidad, tener todo un sistema fuera de las reglas éticas. Bueno, y ahí los colegios van a tener que hacer muchísimo más esfuerzo, porque si no, van a quedar estudios. Es decir, la concentración, hoy un estudio grande que tenía X cantidad de ejército de abogados, puede perfectamente liberarse de 20, 50 abogados, mejorar sensiblemente sus costos, abaratar los costos, abogados en la calle, esos juniors desaparecen, y esos recursos los pueden poner para la hora de conseguir más clientes. Es decir, es un problemón que hay que empezar a hablar porque es un futuro muy, muy complejo. Es decir, la posibilidad cierta de que muchos de miles de abogados que no somos abogados y nos estamos recibiendo, nos quedemos sin trabajo por este efecto, es muy grande. Para eso estamos lo que pensamos y nos dedicamos a pensar y compartir, y estos espacios son de pensar. Hay que anticiparse a esto. Esto se viene, esto es un hecho. Es decir, yo siempre decía, no, yo no, a mí el cliente que pase es porque me vienen a buscar a mí, Adrián Mengolea. Y cuando Adrián Mengolea hace un commodity, cuando la IA devuelva mejores demandas, modelos de demanda que los que hace Adrián Mengolea, o mejores análisis, mejores preguntas, ¿por qué me van a venir a ver a mí? Eso es una problemática y creo que los Muy colegios interesante. tienen que estar arriba del tema, muy preocupados, no los veo hablando del tema, No. no los veo hablando del tema, no los vemos hablando, pero no, porque ahora va a ser una cuestión de que va a haber miles de abogados que no van a poder comer, no van a poder llevar el plato de comida a su casa, después de haberse dedicado 20 años a la profesión, haber estudiado. Ojo, no es un tema menor, porque hasta ahora vos decís, bueno, los caranchos se llevaban una gran parte, son millonarios, pero hay laburo para todo. Ojo, estamos a las puertas de que un estudio que haga familia, Claro, pero con es como muchas vos redes decís, sociales, necesitaban recursos humanos, pero si ahora los pueden prescindir, van a concentrar gran cantidad de causas en pocos recursos humanos. exacto, exacto, exacto. O se puede o el recurso humano, che, anda a esta audiencia, te pago por esta audiencia, eh, y listo. Es decir, se viene un momento complicado de la profesión. No, 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 del futuro está muy incierto y nosotros no somos. Así que bueno, con esta situación, al joven abogado, por lo menos decirle que esto lo sepa, eh, apuntar a esto, las habilidades humanas siempre se van a necesitar, y más que nunca ahora. Y nosotros estamos muy formados en lo técnico. Quizá también las facultades deberían empezar a poner más hincapié en eso si no queremos ser superados realmente por las máquinas. El- Excelente. La verdad, fue una hora de entrevista, pero
creo que de las más jugosas, porque hablamos no solo de temas técnicos, sino que aparte, esto último me quedo pensando, pero me va a quedar pensando un rato largo. Sin aterrarme, porque yo ya tengo 46 Ya años, estamos así que saliendo, ¿viste? estoy Estamos de casi salida. de salida. Sí, 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 sí. Pero la verdad que muy, muy, muy bueno. Me encanta cómo pensás, Adrián. Me encanta que siempre ves otro lado como un pensamiento lateral o algo, y eso es lo que decía al principio, cuando te presenté, que aportás aparte de lo técnico de tu formación y tu especialización, aportás formas de pensar que abren preguntas y te llevan a pensar las cosas diferentes. Así que yo desde mi parte no tengo más preguntas, solo agradecimiento. A disposición de ustedes, chicos, y felicitaciones por el laburo que hacen. Realmente No, laburas. felicitaciones a vos, Gracias. Adri. Muchas gracias. Muchas Les gracias, mando un saludo. Estamos Saludo a bien. todos los Abrazo. colegas. Un beso. Chao, chao.